Hola amigos de Culto Caminantes, les habla Lourdes Vázquez y en esta ocasión estoy muy contenta de recibir a un grupo de amigos muy queridos para mí para una charla de café muy especial. Esta charla de café la vamos a dedicar a museos poco conocidos en la Ciudad de México. Entonces vamos a ir desde el centro de la Ciudad de México hasta Coajimalpa para conocer estos espacios. Y para ello, como bien les dije, pedí ayuda de unos amigos y entonces los voy a presentar en este momento. Vamos a presentar primero a Elia Camacho. Elia, por favor, salúdanos. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto establecer contacto con todos ustedes a través de este medio. Ya estábamos alejados un poquito, pero agradecemos a las redes sociales por permitirnos este tipo de medios para poder estar en contacto. Gracias, Eli. Ahora bien, vamos a presentar a Ángel Reyes también. Ángel Reyes y Elia forman parte del grupo Rodando por la Historia. Ángel, hola. Hola, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que vean el video. Qué gusto poderlo saludar y gracias a ti por la invitación. Ah, ok, bueno, la siguiente persona que voy a presentar es Anet Rivera. Anet, por favor, salúdanos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén guardando distancia y que sobre todo estén en sus casitas y que estén gozando de muy buena salud. Muchas gracias a Lulú por la invitación. Gracias, Anet. A la siguiente persona que voy a presentar es Angelina Martínez. Angelina y Anet son parte del grupo Redescubriendo mi Colonia de la colonia Santa María la Ribera. ¿Verdad, Angelina? Hola a todos, un saludo, igual espero que estén todos bien y un agradecimiento por invitarnos y conocernos a todos. Ok, gracias. Y por último, pero no de menor importancia, Marilu Cano. Ella tiene un grupo también de guías de turismo que se llama Mochilazo Tours. Marilu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por conectarse y bueno, vamos a festejar el Día del Museo como debe de ser, desde sus casas y guardando distancia. Y agradezco mucho la invitación, Lulu. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar ahora con el primer museo y le voy a dejar la palabra a Elia Camacho. Hola Elia, pues ya puedes iniciar. Hola, ¿qué tal de nuevo? Gracias por esta oportunidad para poder celebrar el Día Internacional de los Museos 2020, que por las causas que estamos viviendo no tuvimos oportunidad de hacerlo como debe de ser, de manera presencial en los museos, puesto que los museos están hechos para ser visitados. Los museos sin gente no sirven de nada, son más que un mazacote ahí que está ocupando espacio y que no tiene vida y por lo tanto pues debe de ser visitado. Por lo cual yo decidí en esta ocasión hablarles de un museo que no está totalmente conocido y que se encuentra en la zona centro de la ciudad. Este museo es el Museo Numismático Nacional, o lo que se puede decir la antigua Casa del Apartado. También la Casa de la Moneda. Lo conocen por esos tres nombres. Como les decía, este museo se ubica en la calle de Apartado. Por la cuestión de cómo están distribuidas los accesos de ese museo, la gente encargada del museo decidió hacer la entrada por la calle de Bolivia. La ubicación original del museo es calle del Apartado número 13, entre las calles de Argentina, El Carmen y Bolivia. Como les dije, entran ustedes por Bolivia. Vamos a iniciar una presentación en la cual iniciamos con lo que es la fachada del museo. Listo. Como verán ustedes, el museo ubica una buena parte de la calle de Apartado. Este es el acceso por la calle que les comento. Pero ubica casi toda la manzana y hay que entrar por la calle de Bolivia. La fachada es la misma. Si ustedes deciden ir a visitar este museo, les sugiero que por favor lleven un equipaje muy ligero y ropa cómoda. ¿Por qué? Porque por tratarse de un museo que pertenece a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno Federal,
las restricciones de seguridad ahí son muy intensas. Les hacen una revisión al entrar, les hacen una revisión al salir. Ustedes, si llevan llaveros, monedas, gorras, lentes, los tienen que depositar en un apartado que ellos les dan, en una serie de anaqueles, para que ustedes al salir vuelvan a hacer una revisión por un detector de metal y para que no sea engorrosa la entrada y salida, les sugiero que lleven un equipaje cómodo. Bueno, seguimos. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la fachada interior del Museo Numismático Nacional. Como verán, ya está totalmente remozado. Anteriormente, el museo cayó en deterioro después del temblor del 85 y después del año 92, que fue cuando decidieron trasladar gran parte de las actividades que realizaba este museo a la calle de Legaria. Continuamos con la presentación. Si ustedes se dan cuenta, cuando entren, van a ver al fondo una M con una O en la parte superior, y a eso le llamamos ceca. ¿Qué es la ceca? Era la marca que se le imprimía, o es la marca que se le imprime a las monedas para determinar su lugar de origen. Cuando son de España, traen una M también, que es Madrid, la Casa de Moneda de Madrid, o en algún otro lugar en otros países una P, o dependiendo del lugar en donde se esté acuñando esa moneda. A eso lo conocemos como ceca. Y ustedes lo pueden identificar en una de sus monedas, sáquenla de su bolsillo y busquen esa M. Muy interesante. Les comento de esta situación, o les estoy recomendando este museo, porque no sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar qué trabajo existe detrás de la elaboración de una moneda o de un billete. Nosotros fácilmente, bueno, no tan fácilmente porque nos lo ganamos con nuestro trabajo, ¿verdad? Pero nosotros fácilmente agarramos una moneda de peso, de 2 pesos, de 50 centavos, de 10 pesos, o un billete de la más mínima o la más alta denominación, y lo gastamos, pero no sabemos qué existe detrás de la elaboración de ese papel moneda o de esa moneda en sí. Y nosotros nos vamos a adentrar un poquito en este viaje a través de las diapositivas que les vamos a mostrar. Continuamos. Bueno, cuando ustedes entran a la casa del apartado, van a iniciar con un recorrido en esta parte que les estamos mostrando al momento. Y si ustedes se fijan, en el piso hay una cuadrícula. Les sugiero que pongan mucha atención a esa cuadrícula, porque ahí se les va a indicar en qué lugares estuvo ubicada la Casa de Moneda y la Casa del Apartado a lo largo de nuestra historia. He de decirles que la Casa de Moneda surgió el 11 de mayo de 1535, a tan solo 15 años de caída la Gran Tenochtitlan. En ese momento, los reyes de España decidieron instaurar una Casa de Moneda aquí en nuestro territorio para que comenzara el flujo económico y el intercambio comercial, porque, como ustedes sabrán, los medios de cambio eran a través del trueque, o se intercambiaban, por ejemplo, sal o polvo de oro, o plumas preciosas, cuentas de jade, cacao, o pedacería de cobre, pedacería de plata, etcétera. Lo que hubiese a la mano para poder hacer un intercambio, y así se aglutinaban mercancías. Los españoles a su llegada hicieron ese sistema de cambio, pero no era viable. ¿Por qué? Porque tenían que cargar con muchos artículos en sus espaldas para poder hacer sus negociaciones. Pero también a los reyes de España les surgía que hubiese una casa de moneda aquí para poder hacer el intercambio comercial. ¿Y qué creen? A partir de la elaboración de la moneda comenzó la globalización. Continuamos con la siguiente. Bueno, ustedes dirán, ¿qué cosa es esta tan rara? Bueno, pues esta es una maqueta a la cual le denominan con explosión de insumos. ¿Por qué?
porque hagan de cuenta que es la casa de moneda explotada y se le va viendo cada una de las partes que componen la estructura que conforma la gran casa o la antigua casa del apartado. Su arquería, su techumbre, sus chimeneas, sus muros que están en la parte de abajo, ¿sí? La maquinaria, que es el color verde, ahí está la maquinaria, y ustedes verán un tipo de chimeneitas del lado izquierdo, ahí, esas chimeneitas es el lugar de la fundición. Vamos a adentrarnos un poquito más, continuamos con la que sigue. Este tipo carrito de golf son todos los aditamentos y herramientaría que se ocupaba para la fundición de la moneda. Con estos aditamentos se vaciaban los metales que llegaban de las diferentes minas a lo largo del país, porque venían metales de oro y plata de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Guanajuato, de Querétaro, de diferentes lugares de la República, llegaban aquí para ser fundidos. Continuamos con la que sigue. Ya se dieron cuenta, ya cambiamos de escenario totalmente. Aquí estamos entrando a la zona de fundición. Les voy a comentar una particularidad de este museo. Cuando llegamos y vemos la pared tan grande al inicio, no nos podemos imaginar todo lo que hay adentro de este museo. Cuando atraviesas la puerta y el detector de metal y ya te hicieron toda esa revisión y atraviesas el patio, con lo primero que te vas a encontrar es con una remodelación magnífica del siglo XVIII, la cual la hizo el arquitecto Lorenzo de la Hidalga. La zona de fundición, que es la que estamos viendo ahorita, estuvo diseñada por Manuel Tolsa. Entonces, en esta casa era tal su importancia que intervinieron los arquitectos más afamados del momento y lo podemos ver en las instalaciones. Cuando ustedes van a cambiar del escenario del patio a la entrada de los hornos de fundición, y es una cuestión impresionante, de verdad. Este museo no solo su importancia es en el acervo histórico con el que cuenta, digamos en las monedas que fueron desde la macuquina, que era hecha a golpe de marro, las columnarias o las que le llamaban las peluconas, hasta la moneda actual, ¿sí? No solo en ese acervo de metal o de papel, sino también en el acervo con el que cuenta en sus instalaciones. Arquitectónicamente es una joya. Y en cuanto a instalaciones, he de decirles que varias de ellas todavía funcionan. Y ustedes cuando lleguen a este sitio lo van a constatar. Estos que vemos aquí son todos los hornos de fundición y las chimeneas. Y las estructuras que vemos en la parte de en medio es en donde se hacía el laminado de los lingotes. Cuando sacaban ya el metal fundido, lo formaban a modo de lingotes y luego lo pasaban a estos que se puede ver como tipo ventiladores pequeñitos, pero no son ventiladores, son unas fundidoras de las cuales sale un lingote, el cual llevan en estos carritos a otras instalaciones para ser trabajados. Continuamos con la siguiente. Bueno, aquí amablemente, he de decirles que amablemente el personal del Museo Numismático sabe totalmente de su oficio. Cualquier persona que te atienda en el Museo Numismático te va a dar un recorrido excelente. Te va a decir para qué servía cada uno de los aditamentos que estamos viendo ahorita en su pantalla, qué era lo que conformaban las escaleras de la parte de atrás. O sea, todas las dudas que ustedes tengan, les sugiero de cuando ustedes vean, entren a este lugar, pregunten y ellos amablemente les van a contestar. Se pueden pasar un día entero ahí preguntando sin ningún problema. Obviamente hagan su cita porque para entrar al museo sí tienen que hacer una cita, hablar por teléfono y ellos ya les van a asignar el día y la hora. Bueno, continuamos con la que sigue.
En esta parte es maquinaria, ya los hornos fueron en una época del siglo XVII, por decirlo así, y en esta parte estamos viendo ya maquinaria del siglo XVIII, perdón, y en esta parte estamos viendo maquinaria ya del siglo XIX. Han de creer que esta maquinaria todavía funciona, la echan a andar y funciona. En esta parte estamos viendo lo que eran las perforadoras o en una parte a un costado que no sale en la fotografía, también está la famosa bailarina, que era la que cortaba los cóspeles y les daba forma. ¿Por qué cambiaron a este sistema? Porque a mano ya era muy cansado. Y aparte, pues recordemos que llegó un cambio mundial, llegó la revolución industrial y trajeron toda esta maquinaria aquí a nuestro país y obviamente sustituyeron muchos métodos de trabajo que les facilitaron el hacer ya o el emitir más monedas porque ya era mucha la demanda. Continuamos con la que sigue. Es el video. Vamos a poner este pequeño video, pónganle un poquito de atención. Bueno, no sé si tiene sonido. ¿Le activo el sonido? Sí, gustas. Bueno, cuando están en ese lugar están las cortadoras. ¿Recuerdan las laminitas que les dije que salen de esas como cazuelitas que parecen ventiladores? Bueno, pues esas laminitas pasan a este tipo de maquinaria y son cortadas. Son cortadas a tal precisión que no se desperdicia ni un solo pedazo de la lámina que están en ese momento perforando. No se debe de desperdiciar ni un solo pedazo y debe ser milimétricamente exacto, puesto que el metal en sí mismo vale. Por eso es que es tan cuidado este proceso. Continuamos con la que sigue. Bueno, como verán, esta es la balanza. Aquí en esta balanza se verificaba el peso de cada uno de los cóspeles, porque he de decirles que cuando cortas esa lámina y salen esas rueditas, tienen un peso específico. Esas rueditas se llaman cóspel. Esos cóspeles se pesan en esa balanza y se determina si están aptos para continuar con el proceso. ¿Continuamos? Es el otro video, Eri. Lo vamos a poner con sonido a ver si ¿Con se sonido? alcanza a escuchar. Ajá. Ok. Bueno, si no alcanzan a escuchar lo que dice el señor, ahí lo que están haciendo es, le están dando un terminado al cóspel, le están haciendo lo que se llama labiado. El labiado consiste en hacer un cordel, ustedes si revisan su moneda, va a tener o un bisel o un cordel. Ese es el terminado final para la moneda, pero he de decirles que los cóspeles salen totalmente en blanco, no tienen ningún grabado todavía. Se le está dando forma únicamente a la moneda y se está haciendo el terminado. ¿Continuamos? Bueno, como verán, ahí ya están aglutinados varios cóspeles. Si ustedes son observadores o le hacen un poquito el zoom a la presentación, se van a dar cuenta que están en blanco. Son como hojas de cuaderno listas para ser grabadas todavía. Continuamos. Estas son las talegas. Cuando ya los cóspeles están terminados y limados, se pasan a las talegas para poder ir al siguiente proceso. Bueno, aquí voy a hacer una breve pausa. Ustedes dirán, ¿se sigue haciendo la moneda ahí? No. La moneda, como les comenté, en un momento se fue a hacer a las instalaciones de Legaria
y posteriormente en el 92 pasaron a las instalaciones que se encuentran en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. Allá está la Casa de Moneda. Ahí es donde se hacen ya con métodos muy modernos, ya la emisión, el terminado y el grabado de las monedas. ¿Por qué les estamos presentando estos billetes? Bueno, como verán, la moneda está íntimamente ligada con la historia de nuestro país. Si ustedes se metieran a una máquina del tiempo y comenzaran a observar todas las monedas que han transcurrido a lo largo de estos años y vieran la cara y el anverso de cada una, ustedes se darían cuenta que fue un momento histórico el que hizo que se plasmara ahí o la cara o el anverso. Y lo mismo sucedió con los billetes. Estos billetes no fueron elaborados, bueno, los antiguos fueron elaborados todavía ahí en la Casa del Apartado, pero a partir de 1970, el Banco de México fue el que se encargó ya de hacer la emisión de los billetes o papel moneda. El Banco de México es el que se encarga ahora de emitir todos nuestros billetes y su fábrica de billetes se encuentra en Legaria. Como ustedes verán, aquí se hace una pequeña reseña de las historias del papel billete, desde 1813 hasta 2014. La Casa de Moneda, como les comenté, tiene maquinaria, tiene belleza arquitectónica, tiene acervo en monedas, tiene un pequeño apartadito en donde ustedes entran a esa sala y van a ver la evolución a través de los años, van a ver un video multimedia en el cual les va a estar dando una descripción a lo largo de los años de qué es lo que ha pasado ahí. Y en la parte superior, si ustedes suben las escaleras y se van a la parte superior, está el museo que contiene este tipo de billetes que fueron evolucionando desde 1800 hasta el año 2000. Van a ver billetes de la época de la Reforma, el primer billete emitido, billetes de la época de la Reforma, de la época de la Revolución. Van a ver cuando fue la pelea ahí entre que si eran billetes de Carranza o que si eran billetes de Villa o que si eran billetes de Madero, los famosos, ayúdame Lulú, se me fue el nombre de estos billetes que eran de la Revolución. No los ubico. Bueno, se me fue el nombre, pero son estos billetes que valían y no a la vez dependiendo del gobierno que estuviera en ese momento durante la Revolución. Disculpen ustedes la gimnasia y la magnesia. No te preocupes. Bueno, continuamos con el siguiente. Como verán, también ahí hay otro tipo de billetes. Al fondo ahí aparece el presidente Madero. Continuamos. Si ustedes se dan cuenta, es una obra de arte, cada uno de ellos. Lo mismo las monedas. Sí. Continuamos. Bueno, y elegí esta pintura que fue parte del acervo que se presentó, del acervo cultural que se presentó en el año de Zapata, el año pasado, 2019. Si se dan cuenta, es una moneda aparentando ser el sol, la tierra y mi queridísimo Zapata en la parte de abajo. Y como esa pintura se van a encontrar mucho acervo cultural en el Museo Numismático Nacional. Ustedes al subir las escaleras se van a encontrar con sorpresas, ¿no? Hay una placa dedicada a Santana. ¿Quién dedicaría una placa a Santana, no? Pero si ustedes van al Museo Numismático, van a entender por qué. ¿Por qué dedican esa placa a Antonio López de Santana? ¿Por qué está todavía la maquinaria ahí? ¿Y por qué nunca nos habíamos dado cuenta que ahí estaba, no? De verdad, continuamos con la que sigue. Y ahí es como que un collage de todas las monedas que ha habido, de todos los materiales que podemos encontrar, desde el vellón, el cobre, la plata, el oro, el níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Las monedas son muy confiables porque es muy difícil que puedan ser falsificadas. Entonces, todo ello cuesta un trabajo enorme.
y nunca nos hemos puesto a considerar qué tipo de trabajo existe detrás de la elaboración tanto de una moneda de 50 centavos, 10 centavos, de las pequeñitas que luego todo el mundo anda tirando, hasta la moneda más grande y artística que ustedes se puedan imaginar. Porque a la fecha he de decirles que la Casa de Moneda ocupa los primeros lugares en cuanto a elaboración, calidad y diseño, tanto de grabadores como de artesanos o, no sé, talleristas, por decirlo así, y ocupa de los primeros lugares en el mundo. Siempre fue muy renombrada la Casa de Moneda. Inclusive he de decirles que nuestra moneda en la época novohispana llegó a circular por todo el mundo, en China, en Portugal, en Italia. Se llegó a considerar el dólar mexicano. Con eso les digo todo, ¿no? Entonces, les invito que cuando salgamos de esta pandemia y podamos abarcar de nuevo las calles, tengan en consideración ir a visitar este museo que les aseguro no los va a decepcionar. Se van a llevar una grata sorpresa. Les queda muy cerca del Metro Zócalo o del Metro Allende y, como les vuelvo a repetir, está en el corazón del centro. Anímense, échenle ganas para que salgamos todos, guarden su sana distancia, guarden todas las medidas sanitarias y espero que pronto podamos llegar a visitar los hermosos museos. Eso es todo por mi parte. Gracias, Lulú, gracias, Cultucaminantes, gracias a mis compañeros que están aquí presentes por hacer esta iniciativa y festejar a los museos como se debe. Gracias, Eli. Pues muchas gracias a Eli por la exposición de este museo que de verdad creo que a todos nos deja con la boca abierta de que aunque está tan escondido en una zona que tiene tanto comercio, porque de verdad son zonas del centro histórico que a veces no se puede caminar en tanto comercio ambulante y la gente que va y viene, pero que son tesoros que vale la pena ir, caminarlo y descubrirlo. Pues ahora, siguiendo del centro histórico, vamos con Ángel Reyes, que nos va a exponer el Museo Tolsá, ¿verdad, Ángel? Claro que sí, muchas gracias, Lulú. Pues bueno, para esta ocasión y celebrando a los museos como se merece, yo quisiera empezar con una frase del arquitecto italiano que dice, un museo es un lugar donde se puede perder la cabeza. Renzo Piano, un arquitecto italiano. Y cómo no perder la cabeza ante tantos museos que tiene la Ciudad de México, tantos museos que tan solo se concentran en el centro histórico y entre toda la baraja de museos que nosotros podemos encontrar en el centro, yo escogí uno que quizá pasa desapercibido, aunque realmente está a la vista de todos, localizado en el extremo oriente del Palacio de Minería. Hoy quiero hablar del Museo Manuel Tolsá, ubicado también enfrente de la famosa y conocida Plaza Tolsá, nombrada así en honor al arquitecto valenciano. Pero antes de entrar de lleno al museo, por favor, Lu, iniciamos las imágenes para poder ser más gráficos con las descripciones. Yo quisiera compartir un poco a grandes rasgos de la importancia de este arquitecto valenciano, Manuel Tolsá, nacido allá por el año de 1757 en Valencia. A los 20 años ya mostraba interés en tener acercamiento con la escultura, con la pintura, con las bellas artes. A los 20 años ingresa a la Academia de San Carlos allá en Valencia. A los pocos años pasa a la Academia de San Fernando en Madrid. Tiene grandes avances en su trabajo, se convierte en asesor del rey en cuanto a la escultura. Así que también le pide al mismísimo rey, a Carlos IV, autorización para venir a la Nueva España. A los 33 años de edad, Manuel Tolsá emprende el viaje hacia la Nueva España. ¿Cómo qué? Él iba a ser el encargado de la dirección de escultura en la Academia de Escultura, la Academia de San Carlos, en la parte de escultura. Él iba a ser el designado
Pero fíjate que antes de que llegara a la Nueva España, se atravesaron muchísimas vicisitudes para su venida. ¿Por qué? Porque no encontraba el transporte necesario para embarcar una cantidad tan grande de cajones, los cuales contenían moldes de yeso para traer pues las esculturas o los moldes de las esculturas grecolatinas que él quería traer a la Nueva España para con estos enseñar las bellas artes aquí en la Nueva España. También iba a traer cajones llenos de materiales para poder transmitir esas enseñanzas y también 150 quintales de yeso blanco. No se quería arriesgar, pero tampoco encontraba tan fácilmente un transporte que lo trajera de España hacia la Nueva España, hacia aquí, hacia las nuevas tierras. No es hasta julio de 1791 cuando él llega a Veracruz y de Veracruz llega a la Ciudad de México. Ya te imaginarás en esos caminos, todas las esculturas de yeso llegaron bastante golpeadas. Lo primero que hizo fue mandarlas a arreglar y eso a la postre sería donado a la Academia de San Carlos. También en 1794, 3 años después de que llegó a estas tierras, se casa, como no, con una mexicana, con una mujer de Veracruz. Él se casa, a la postre tendría 9 hijos y 30 hijos que él adoptó. Él era el benefactor de 30 niños de un orfanato. Trabajó en la Ciudad de México. Si vamos avanzando con las diapositivas, perdón. Él trabajó 25 años incansablemente en la Ciudad de México, en la Nueva España en ese entonces. Él venía por un puesto de escultura y fue realmente la arquitectura lo que lo hizo famoso en la Nueva España. Durante 2 años él consigue la titulación, el nombramiento como arquitecto y de ahí viene el gran auge, el gran esplendor de Manuel Tolsá. ¿Por qué? Porque él era el encargado de traer el neoclásico, el nuevo clásico, aquí a la Nueva España. ¿Qué es el neoclásico o el nuevo clásico? Bueno, no es otra cosa que la arquitectura detallada de la antigüedad. Tomaban la figura arquitectónica de Grecia, de Roma, con las estructuras muy geométricas. Así, la arquitectura neoclásica vino poco a poco a sustituir a la barroca. La serenidad, la austeridad, la sobriedad, el equilibrio que existe, la geometría entre todos los trazos en las esculturas y en la arquitectura neoclásica, hace que Manuel Tolsá sea contratado para ser el encargado de la dirección de la obra pública, de la obra privada. Innumerables son las construcciones que podemos ver en la Ciudad de México hoy día que tienen el sello de Tolsá. La Catedral Metropolitana, el Palacio de Minería, la Casa de los Condes de Buenavista, la Casa del Marqués del Apartado, haciendo relación un poco con Elia, que habló de la Casa de Moneda. Están muy, muy ligadas todas estas construcciones y todas con un común denominador: gente adinerada, gente rica. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Esta es la parte oriente del Palacio de Minería, el Museo Manuel Tolsá. Un poco de la historia del museo. En 1999 ya se tiene la idea de hacer un museo dedicado a Manuel Tolsá, pero el museo realmente es muy, muy austero y realmente pasa en la total abandono. Nadie lo conoce, es muy poco visitado y no fue sino hasta hace 5 años, en el 2015. La que sigue, por favor. Antes de continuar, esta quizá es la obra maestra, la representación escultórica más importante de todo el siglo XIX, es la escultura ecuestre dedicada a Carlos IV. La que sigue, por favor. Hablábamos de que el museo en el 2015 reabre sus puertas. Durante un poco más de un año, el museo se renovó totalmente, se actualizaron muchísimas láminas, información, la parte museística
se renovó completamente, se hizo más moderno el museo y en el 2015 reabre para darnos paso a una visión muchísimo más cercana a la obra de Manuel Tolsá. El museo se divide en 3 grandes secciones. La número 1, la introductoria, que habla de la vida, de la obra, de este gran escultor, arquitecto y demás valenciano. Hay una línea del tiempo que son maravillosas. En los museos, cuando uno entra y ve una línea del tiempo, es muy gráfico a la vista, al entendimiento, porque hay una línea del tiempo en la vida del personaje y debajo hay una línea del tiempo en cuanto a lo que ocurría en el mundo en esos años. De tal suerte nos podemos dar cuenta que quién gobernaba en el año en el que llega a la Nueva España y cómo se vino transcurriendo los 25 años que trabajó Manuel Tolsá en la ciudad. Así que esta parte introductoria es muy fácil de entender, fácil de relacionarse con el personaje. La siguiente sección está dedicada a la escultura más famosa de este personaje. La que sigue, Lulu, por favor. Aquí vemos parte de la obra escultórica. La segunda sección, decía, está dedicada al caballito, a la estatua ecuestre de Manuel Tolsá. Y más adelante, ya al fondo del museo, es un museo muy pequeño, muy acogedor, muy moderno en toda su infraestructura. Y al fondo del museo está dedicado a las academias, que son los dibujos, los bocetos de los alumnos de Manuel Tolsá. También está dedicada a la parte de la pintura. Hay pinturas realizadas por Rafael Gimeno y Planes, contemporáneo de Manuel Tolsá. Él nos deja quizá la pintura más representativa de este escultor valenciano. También está dedicada esta parte a la arquitectura. Vamos a poder ver de cerca esos jarrones, vamos a poder ver de cerca esos ornamentos que eran esas balaustradas que eran características en las construcciones de Manuel Tolsá. ¿Me ayudas, por favor, con la que sigue? Aquí vemos un poco de las pinturas de Rafael Gimeno y Planes, personajes contemporáneos a Manuel Tolsá. Así que en estas, ahora que regresemos a las actividades cotidianas, a la nueva normalidad, yo recomiendo muchísimo visitar el Museo Manuel Tolsá. Tacuba número 7, ubicado justo en la Plaza Manuel Tolsá. Muchísimas gracias, Lulú, y gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por la presentación sobre el Museo de Manuel Tolsá. Este museo está bien interesante, como tú lo narras, porque como que está oculto al estar dentro del Palacio de Minería. Todo el mundo visita el Palacio de Minería, pues viendo la exposición que está allá, pero no se les ocurre subir, ¿no?, hacia el Museo Manuel Tolsá, y es por eso que a lo mejor no es tan conocido como nosotros quisiéramos, y sobre todo porque tenemos como que, aparte del museo, tenemos la obra del caballito enfrente. Entonces podemos apreciar tanto la arquitectura como la parte escultórica de este gran artista, que la verdad yo no sabía que él se habría graduado en arquitectura en la Academia de San Carlos. Sí, él originalmente... Sí, o sea, yo pensé que él llegó con el título ya de arquitecto. No, él originalmente venía para ser el maestro escultor, pero ya viendo los dotes de este gran personaje, pues aquí pasó 2 años y aquí se titula como arquitecto. Y mira, fue realmente la arquitectura lo que le dio el renombre a este personaje. Efectivamente, yo creo que hasta lo puedes comparar un poquito con Miguel Ángel, que empieza en la parte de la escultura precisamente y luego salta a la pintura, donde precisamente se potencializa Miguel Ángel como tal, ¿no? Pues muchas gracias. Hay algo que quisiera agregar y ya para finalizar. La importancia de Manuel Tolsá en la Nueva España, porque si él no hubiera tenido la visión de venir a estas tierras, él hubiera pasado desapercibido en España. Tenía muchísima competencia. Claro. Había arquitectos de más renombre, había escultores de más renombre, y fue aquí donde realmente tuvo esa grandeza. Muchísimas gracias de nuevo y buenas noches. Bueno, excelente la presentación de mi compañerito Ángel. Nada más quiero comentar una cuestión más.
ahí en el Museo Manuel Tolsá, que está en la parte baja del Palacio de Minería, del lado de la calle de Filomeno Mata, ahí está la entrada del museo. Quería comentar que ahí aplican la técnica del toca, juega y aprende, porque los copones, florones y balaustrada las tienen hechas a tamaño natural en resina y te dan permiso de poderlo tocar para poderlo modelar. De hecho, lo hicieron para los chicos que van de las academias de arquitectura o de la Academia de San Carlos o hasta los mismos que están tomando clases en minería, para que hagan sus bocetos y entonces los pueden tocar y dibujar. Ay, mira qué Y además interesante. tiene una particularidad. En el en el Hospital de Jesús hay un busto dedicado a Hernán Cortés. También Y está. allí en el Palacio de Minería, en el Museo Manuel Tolsá, también está un busto para Hernán Cortés. Cosas raras que, como lo que comentaba de Santana, ¿no? No es que, porque él fue el escultor de ese busto. Eh, Sí, sí, fue el Sí, escultor de sí, fue el ese escultor busto de ese busto. y está en piedra ahí en el Hospital de Jesús y el otro está en el Museo Manuel Tolsá. Ay, perfecto. Pues muchas gracias, Eli. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por esta exposición y a Elia por sus comentarios. Y ahora seguimos con Anet Rivera. Ella nos va a hablar del Museo de Geología que se encuentra en la Colonia Santa María Rivera. Adelante, Anet. Bueno, muchas gracias nuevamente a Lulú por esta invitación para contar nosotros sobre algunos museos que nosotros consideramos poco conocidos. Y bueno, en esta ocasión yo quiero compartirles acerca del Museo de Geología. Para mí es muy especial este museo. Yo trabajé ahí durante algunos años como anfitrión. Entonces, pues para mí es un lugar muy especial que guarda muchas historias, pero también que es un lugar muy importante por lo que significa históricamente, por lo que alberga y también, bueno, por esta experiencia que menciono. El Museo de Geología este año justamente cumple 114 años de existencia, que no fue solamente construido como un instituto geológico nacional, porque con ese propósito fue hecho, sino que también fue exclusivamente construido con el propósito de albergar un pequeño museo en donde se dieran a conocer justamente las investigaciones, todos los resultados que se arrojaran de estas investigaciones científicas en cuestiones de las ciencias de la Tierra. Entonces, durante estos 114 años que no ha parado de trabajar este lugar, es que yo lo considero que es muy importante. Fue construido por el arquitecto Carlos Herrera López con diseño del ingeniero José Guadalupe Aguilera. Entonces, el hecho de que estuviera involucrado un ingeniero que era ingeniero geólogo, pues nos va a demostrar en este lugar todas las ciencias de la Tierra reflejadas en su arquitectura. Lulu, si me haces el favor de pasar un video, yo con este video quiero pues a ustedes incentivarlos a que conozcan un poco nada más de lo que se encuentra en este lugar, para que ahora que regresemos de pues esta contingencia sanitaria y se nos pueda permitir el acceso nuevamente a estos espacios públicos, ustedes realmente se animen a conocer estos espacios que nosotros consideramos poco conocidos, ya que incluso en mi tiempo en el que estuve trabajando ahí, pues los visitantes que llegaban nos comentaban realmente que era la primera vez que ellos se acercaban a este lugar y que nunca habían escuchado hablar de él. E incluso los propios vecinos que se encuentran ahí en la colonia también nos llegaban a comentar esto, que a pesar de que ellos pasaban, nunca se habían animado a entrar a este lugar y pues verdaderamente era satisfactorio escuchar de ellos la gran y grata sorpresa que se llevaban cuando salían de este lugar. Lulu, si me haces favor, por favor. Sí, dame un minutito. Ahora les voy a compartir el video de Anet. Bueno, como les iba mencionando,
El Museo de Geología, si gustas darle play, ¿no? Es un museo único en su tipo, ya que está dedicado a las ciencias de la Tierra y fue concebido así desde su origen, como les había platicado. Se encuentra en el centro de una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México, la colonia Santa María la Ribera, y está rodeado de edificios también muy antiguos, como la Biblioteca Aragón y el Kiosco Morisco. Va a albergar colecciones científicas que son muy importantes para el país, como la de los minerales, que nos pueden sorprender por sus formas, sus colores, sus tamaños. Colecciones también importantes como las de meteoritos, que en unos segundos van a ver, los cuales también son muy interesantes. De hecho, el museo cuenta con un ejemplar de uno de los meteoritos más antiguos que se conocen. También vamos a tener colecciones de fósiles que nos cuentan aproximadamente 500 millones de historias de la vida en la Tierra. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en este museo, pero también se encuentran resguardados dentro de sus muros obras de artes como los vitrales, lienzos de José María Velasco y otros detalles que nos recuerdan la época de esplendor de este edificio y que justamente hacen alusión a las ciencias de la Tierra. Hoy en día, como museo universitario, se van a llevar a cabo diferentes actividades para que ustedes puedan disfrutar de todos estos elementos con los que cuenta el museo, como por ejemplo visitas guiadas, noches de museos. También ustedes pueden llevar a cabo algunos talleres para todas las edades, ya sean niños, adolescentes o adultos. Actividades como noches de museo también, conciertos, conferencias y muchas otras actividades. Entonces yo realmente espero que se animen a visitarlo pasando esta contingencia y pues les dejo la dirección para que la tomen en cuenta. Se encuentra ubicado en Jaime Torres Bodet 176 de la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc. Nos queda muy cerca los metros y Metrobús Buenavista y también San Cosme. Si quieres ya lo puedes citar, ¿no? Gracias. También, bueno, como ya les había comentado, yo trabajé en ese museo y la verdad les puedo asegurar que si ustedes van a este lugar, independientemente de que vayan por su cuenta y vean aparte, sin tomar una visita, revisen las colecciones que ahí se encuentran, se pueden acercar a las personas que están ahí. Los anfitriones siempre los van a distinguir con uniforme y de verdad se van a llevar una grata sorpresa al platicar con ellos, ya sea al escuchar una visita, si así ustedes lo desean, pero si no, simplemente una duda que ustedes les hagan llegar, ellos con mucho gusto se las van a resolver y también se pueden llevar una grata sorpresa, ya que pues ellos son debidamente capacitados. También son chicos que tienen, bueno, que estudian muchas cosas, no solo geología, se van a encontrar desde geólogos, pedagogos, biólogos, comunicólogos incluso, y entonces a través de esa diferente visión que ellos puedan tener desde sus capacitaciones, pero también integrando sus propios conocimientos, realmente puede ser una charla muy agradable que ustedes se lleven. Y pues también de las distintas actividades, las conferencias, que también pueden ustedes enterarse de muchas cosas relacionadas no solo a las ciencias de la Tierra, también abren espacios para diferentes temáticas. Entonces, pues con esta pequeña intervención yo los animo de verdad que se animen a visitar el Museo de Geología, ya sean vecinos de la colonia o que vivan en otro lugar. Realmente es un espacio muy agradable, muy tranquilo y que se van a llevar de verdad una grata sorpresa de visitarlo y de conocerlo.
Pues muchas gracias, Anet, te agradezco mucho. De verdad que este museo es impresionante, tanto su arquitectura como todo su acervo, incluso en la exposición del arte de comer insectos que tuvimos en San Ildefonso, tuvimos varias obras de préstamo precisamente del Museo de Geología. Una de ellos, estas pinturas que hizo Velasco sobre las áreas geológicas. Y también nos regalaron unas cajas donde venían los diferentes tipos de insectos que hay en México. Entonces estuvo fantástico, la verdad de que te das cuenta de todo el acervo que tienen estos museos que están por ahí escondidos y que pues vale la pena visitarlo. Y por ahí Angelina nos iba a hacer un comentario sobre el museo, ¿verdad, Angelina? Y de hecho es muy interesante porque los tres museos, el Museo Numismático, el Museo Manuel Tolsa y el Museo de Geología, están interconectados por la historia. Digo, una de las actividades más importantes en México desde hace mucho tiempo, desde que vinieron los españoles, ha sido la minería. Y de hecho los primeros ingenieros se trajeron de fuera, precisamente uno, para aprovechar esa riqueza natural que se tenía en minerales y que no había ingenieros preparados. Digo, ahí está el mejor caso el Museo Numismático, que se sirvió de esos primeros ingenieros que primero vinieron de fuera, luego formaron a los de aquí, y luego de esa primera generación nació precisamente la Sociedad Geológica Nacional, de la cual el Museo de Geología es, digámoslo, la culminación de todo eso. Y de hecho Manuel Tolsa, incluso ahí con José María Velasco, tuvo también mucho que ver porque eran personas naturalistas, hacían un poco de todo. Incluso José María Velasco también andaba ahí viendo la geología del terreno. Digo, eso es interesante. Y más aún porque también tuvieron ahí conexiones con la Revolución Mexicana. En el caso del Museo de Geología, la Revolución Mexicana también le llegó, tal vez no fue tan fuerte, pero en este periodo sí tuvo que cerrar durante un tiempo y sus actividades se vieron interrumpidas hasta que hubo una calma posterior. Digo, eso es interesante. Pareciera que son museos alejados geográficamente, pero en realidad están muy unidos temáticamente. Claro, claro. Y de hecho ya hicimos el viaje desde Centro Histórico hasta Santa María la Ribera, ¿verdad? Pues continuamos con Angie Martínez. Ahora, ya que nos habló un poquito del Museo de Geología, pues vamos a aprovechar para que nos hable ahora, pero del Museo Aragón. Adelante. Hola a toda la gente. Muchas gracias, Lulu. Bueno, les quisiera compartir la historia de un museo que también consideramos no es tan conocido, debería ser muy conocido, pero que nos obliga a reflexionar sobre qué es un museo. Con nuestros compañeros nosotros ya vimos un museo dedicado precisamente a la numismática, a los billetes, a las monedas, al proceso de elaboración. Para nosotros eso es un tesoro que le llamamos un patrimonio industrial. También ya vimos con otro de nuestros compañeros un museo dedicado a un personaje muy importante que podría ser patrimonio cultural con el Museo Manuel Tolsa. Y después nos vamos hacia este patrimonio que tiene que ver más con las ciencias de la Tierra, que le llamamos un patrimonio geológico. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros, igual cada uno de nosotros, tenemos también parte de un patrimonio cultural, un patrimonio familiar, porque el hecho de considerar algo importante para nosotros, darle un sentido y un valor, para nosotros eso es importante en un museo. Y yo creo que en esta categoría entra el Museo Aragón. Imagínense, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran a un pariente del cual a grandes rasgos se sabe mucho de él, que está en la rotonda de los hombres ilustres, que estudió varias carreras, que viajó al exterior, que fundó muchas cosas? ¿Qué harían con todo ese legado? Pues esa misma pregunta se la hizo el fundador del Museo Aragón. Igual, Lulu, si me ayudas un poco con pero déjalo en pausa. Ok. Permíteme un segundo. Porque este museo les decía, es el Museo Aragón, está dedicado precisamente a un personaje que existió precisamente que vivió en la colonia Santa María la Ribera durante un periodo de su vida, que de hecho fue un ingeniero topógrafo, hablando de ingenieros otra vez, y era Agustín de Aragón y León. Él era originario de Morelos, de hecho nació allá en 1870 y murió en 1954, para que se den una idea
de la línea del tiempo en la cual vivió. Le tocó vivir durante el auge del porfiriato y de hecho era muy amigo, incluso fue diputado durante varios años. Y como les decía, este personaje vivía en la colonia Santa María la Ribera, fue muy conocido, muy reconocido en su época, porque incluso, además de ser ingeniero topógrafo, fue hidrógrafo, estudió astronomía, geografía, minería, geodésica e incluso mecánica. Y además de todo eso, para que se den también una idea del tipo de personaje que era él ayudó precisamente a elaborar la división que está en los límites entre México y Estados Unidos. Fue, como les decía, fue diputado durante 10 años aproximadamente. Y un dato muy importante, él fue parte de esta línea de filósofos que se dedicó al positivismo. De hecho, él fundó y editó la revista Positiva. Y además de todo esto, fue miembro de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de México y además de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sociedades que en su tiempo, de verdad, tal vez ya no nos suenen tanto, pero que en su tiempo fueron el precedente para sentar las ciencias fuertes en México e incluso de ahí se derivaron sociedades que conocemos actualmente, como por ejemplo, él fue socio numerario de la Academia Mexicana, que ahora es la Real Academia Española, para que se den una idea. Incluso fue parte de la escuela del positivismo en México, junto con Gabino Barrera, porque incluso él estuvo en una escuela preparatoria. Les digo, y contándoles toda esta historia de este personaje, como les decía, sus descendientes se dieron a la tarea, uno en especial, que es a quien le debemos el que se haya fundado este museo, que va a aparecer a continuación en el video, pero antes de que se ponga el video, me gustaría preguntarles esto. Ya que conocen un poco de este personaje, ¿cómo se imaginan ese museo? ¿Ya lo imaginan? Y ahora pregúntense otra cosa. Si ustedes pudieran hacer un museo personal de un familiar que ustedes consideran importante, ¿cómo lo harían? Porque las imágenes que van a ver a continuación son el legado no nada más de la historia de ese personaje, sino también de la forma en que se fundó un museo muy personal, muy familiar, porque también parte del patrimonio, no solamente de los museos, sino también de los patrimonios personales de los mexicanos, son la memoria histórica compartida. ¿De acuerdo? ¿Ya imaginaron su museo entonces? Vamos a compararlo ahora con este museo, Aragón. Igual, Lulu, si me permites pasar el video. La imagen que están viendo de fondo es el edificio. Es una fotografía personal de uno de sus descendientes. Y van a comenzar a ver precisamente la imagen de don Agustín de Aragón, que de hecho él fundó una de las primeras bibliotecas privadas, pero que la hizo pública. Están viendo imágenes del interior, es un edificio que se hizo vecindad, y en uno de esos cuartos se hizo el Museo Aragón. Esta es la entrada. Todo lo que ven alrededor son los recuerdos literalmente colectados por la familia en torno no nada más a don Agustín de Aragón y León, sino también a todos los familiares. Están viendo ustedes al centro, precisamente a quien dio vida a este Museo Aragón, que es don Horacio Aragón Calvo. Van a ver incluso las placas conmemorativas. Aquí vemos la que está en Morelos, recuerden que él era originario de ahí. De hecho, también tiene una placa conmemorativa allá, lo recuerdan mucho como un personaje ilustre. Y conforme avanzan las imágenes, ustedes van a ver el interior, los objetos y, como les decía, el propio museo. En realidad es un museo pequeño en cuanto a espacio, pero en cuanto a memoria, de verdad que tiene mucho que ofrecer. Yo creo que una de las características que tiene este Museo Aragón es que precisamente don Horacio Aragón Calvo, que es descendiente de este personaje, es quien va contando literalmente la historia de su familia, desde su bisabuelo, tatarabuelo, de don Agustín, y lo va amenizando
con todas las vivencias, cómo era la colonia, qué objetos había en ese entonces, qué historias le contaban a él, qué descubrió. Como yo les decía, una parte importante de los museos que se ve muy bien reflejado en el Museo Aragón es precisamente la memoria compartida. Entonces, si a ustedes les interesa ver un museo diferente, además de estos grandes museos, también pueden ir a este tipo de museos más personales, porque incluso don Horacio, para poder entrar a su museo, tienen que mandarle un correo electrónico o igual un número telefónico, que al final si quieren se los paso, y entonces él les hace una cita y personalmente él le da la visita al museo. Como les decía, es una visita muy, muy personal. Yo espero que puedan ir algún día de estos. Y al final, como les decía, es la historia, es un museo familiar, es la historia de esta familia. Pero al ir, ustedes se van a dar cuenta que van a tener muchas cosas en común, porque los objetos cotidianos están también como parte de la historia de este museo. Y así súper rápido. El Museo Aragón está en la calle de Eligio Ancona, en la colonia Santa María la Ribera, también ahí en el centro histórico. Como decía, don Horacio tiene un correo electrónico que es horacio@prodigy.net.mx. Ahí le mandan un correo y él les puede agendar una cita. Ok. Entonces, ahí está el Museo Aragón, por si un día quieren visitarlo. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. Este tipo de museos pues también tienen, bueno, han tenido mucho auge, ¿no? Acaban de inaugurar, si mal no me equivoco, el año pasado la Casa de Tovar y de Teresa, ¿no? También tenemos el de Frida, claro que con mayor presupuesto que el Museo Aragón, ¿verdad? Y muchos otros museos que están dedicados precisamente a un personaje determinado y a contar su historia dentro de su propio ambiente. Y pues como tú dices, las grandes desventajas que tienen estos espacios es que los edificios donde están albergados pues no están hechos para ser un espacio museístico, o sea, su diseño original no está para hacer salas de museo. Y eso a lo mejor también complica que se pueda desplazar las personas dentro de las mismas salas y puedes poder contemplar pues en toda su grandeza la colección que hay ahí. Y qué padre que haya alguien que pueda contar la historia de su familia, ¿no? Porque todos tenemos a lo mejor un personaje bonito en nuestra familia, que tiene cierta historia, que tiene cierta importancia y que tengan esa oportunidad de contar todas esas anécdotas que sucedieron con este personaje. Pues muchas gracias, Angie. Súper interesante. Este museo lo hizo este don Horacio Calvo, precisamente con sus propios recursos. Ah, ok. ¿Y se sostiene todavía con los recursos de él? Sí, el edificio que ustedes vieron en la presentación es de él. Literalmente tomó un cuarto de su propio edificio y, como tú dices muy bien, lo adaptó con lo que tenía y en realidad la museografía también fue parte de él. Ah, ok. De verdad, Okay, sí, literal, fue muy, muy familiar. Digo, pero de verdad, visítenlo, se van a dar una grata sorpresa. Ah, ok. Pues muchas gracias, Angie. Lo que decía esta Angelina, que a pesar de ser yo vecino de la colonia, desconocía que existía este museo tan personal, tan familiar y que valdría muchísimo la pena visitarlo. Ay, ok, muchas gracias, Ángel. Ahora vamos con Marilu Can. Nos vamos a ir a Azcapotzalco con Marilu. Muchas gracias, Marilu. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo les voy a hablar de un museo que particularmente se encuentra en la alcaldía de Azcapotzalco. La alcaldía de Azcapotzalco está en el norte de la Ciudad de México y casi no es conocida por su cultura. Sin embargo, Azcapotzalco tiene muchísima historia. Recordemos que es historia desde el Pleistoceno, todos los mamuts y todos los animales prehistóricos caminaban por Azcapotzalco, por la cuenca de Azcapotzalco. Entonces yo les voy a empezar a hablar de lo que es el Museo de Azcapotzalco. Va a ser algo muy breve. Vamos a recorrer desde el Pleistoceno hasta la época actual en muy poquito tiempo. Entonces, por favor, Lulu, si me ayudas con la presentación. Listo, Mari. Muchas gracias. Bueno, el Museo de Azcapotzalco se encuentra en la colonia Prados del Rosario. La colonia Prados del Rosario, para que ustedes la ubiquen,
está el Parque Tesosomo, que en sí también es un parque que tiene mucha historia dentro de la alcaldía. La siguiente, por favor. El museo tiene muy poquito, fue inaugurado el día 30 de agosto de 2018 y abarca 3 escenarios. Desde la época de Pleistoceno, como yo les comentaba, en Azcapotzalco se originaron los animales prehistóricos. La prueba está en que se han encontrado huesos de mamut y se han encontrado diversos animales que existieron en esa época, y los cuales ustedes pueden ver, por lo menos uno de los molares de un mamut, lo pueden ver dentro de este museo. Por favor, a la que sigue. Lo que nosotros estamos mirando son los animales que se encontraron cuando estaban excavando la línea del metro 6 y la línea del metro 7. El mamut que ustedes ven en la parte inferior, mi izquierda en este caso, es un mamut que se encuentra actualmente en la estación Talismán del metro, y que incluso el logo del metro es un pequeño mamut, y es en honor a este mamut que encontraron. Lo encontraron haciendo las excavaciones justamente del metro. Por favor, la que sigue. Dentro del museo nos vamos a encontrar con varias etapas. La etapa de Mesoamérica, así como nos platicaba Angelina del señor Horacio Aragón, que hizo su propia colección. En este caso también el señor Octavio Romero, que es un habitante de Azcapotzalco, hicieron varias excavaciones y todas las piezas de alguna manera llegaban hasta él. Entonces él lo que hizo fue empezarlas a poner en su casa, y entonces en su casa uno podía entrar y podía ver las piezas que él iba recolectando de lo que iban excavando en los pueblos originarios de Azcapotzalco. Azcapotzalco tiene 36 pueblos originarios. Entonces en cada excavación, cada pieza que encontraban de cerámica, cada pieza que encontraban huesos, iban y lo dejaban en la casa del señor Octavio Romero. Entonces, lo que hizo el señor Octavio Romero fue hacer dentro de su casa un pequeño museo que se llamaba Príncipe Tlaltecatzin, porque él decía que Tlaltecatzin había sido un rey tepaneca. En Azcapotzalco se originó la cultura tepaneca. Los originarios de Azcapotzalco son tepanecas. Entonces, ese mismo rey le dijo que abriera un museo, que todas las cosas que él se fuera encontrando las fuera exhibiendo para que todo el mundo conociera el esplendor de Azcapotzalco. Entonces, lo que hizo este señor fue agarrar cada una de las piezas y empezarlas a exhibir dentro de su casa. Su casa era un pequeño museo. Entonces, lo que hicieron fue agarrar todas las piezas del señor Romero y llevarlas a este museo, que actualmente es el Museo de Azcapotzalco. Perdón, lo que nosotros estamos viendo es un culto al maíz en la primera lámina, la primera fotografía. Es un culto al maíz. En Azcapotzalco se tiene una leyenda muy ferviente del maíz y Quetzalcóatl. Se origina en Azcapotzalco. ¿Por qué Azcapotzalco, su símbolo es una hormiga? Bien, porque las hormigas ayudaron a Quetzalcóatl a meter el maíz, a sacar el maíz del inframundo y empezar a alimentar a la gente del territorio. Quetzalcóatl se convierte en una hormiga y entonces se mete, saca el maíz, y entonces es como puede alimentar a toda una población. Por eso es que Azcapotzalco perdón, tiene una hormiga, y el culto al maíz pues es muy importante, y aparte pues base primordial de la alimentación mexicana, y en ese momento pues también de los tepanecas. Y en esta lámina lo que se hace es como un pequeño mapping que va girando alrededor del maíz, y ahí les van mostrando fotografías de la historia de Azcapotzalco desde la época del Pleistoceno hasta la época actual. Y lo que nosotros estamos viendo es las imágenes y las figurillas que se han encontrado en los diversos pueblos originarios y que se han llevado al museo. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. También tenemos un mapping, de ahí nos pasamos a la época de la evangelización de México. La evangelización de Azcapotzalco se lleva a cabo por los frailes dominicos. Recordemos que los frailes dominicos tienen una devoción particular a la Virgen del Rosario. Entonces, en cada iglesia que nosotros veamos dominica, siempre va a haber un altar a la Virgen del Rosario.
En este caso, el museo también ofrece un mapping de este maravilloso retablo que nosotros estamos viendo en la pantalla, y te empiezan a explicar cada una de las figuras que tienen, la figura de Santa Ana, la figura de San Joaquín, hasta arriba la figura de San Miguel Arcángel, cómo está hecha en oro, en láminas de oro. La Capilla del Rosario en Puebla tiene láminas de oro. La capilla que nosotros estamos viendo en Azcapotzalco es oro puro. Entonces, por eso se distingue de las demás. Es una capilla que casi siempre está cerrada, únicamente se abre a las 6 de la tarde y solamente para rezar el Santo Rosario y se vuelve a cerrar. Normalmente es muy raro que la mantengan abierta. En esta capilla encontramos pinturas de Juan Correa, cuando Juan Correa tempranamente empezaba a hacer murales y los exponía. La siguiente, por favor. De la evangelización vamos a pasar a lo que eran las haciendas. En Azcapotzalco se hizo muy importante las haciendas por todo lo que producía, la leche, el queso y todos los derivados que producían las haciendas. Y obviamente pues el trabajo que hacían los peones y las tiendas de raya que se hacían en las haciendas. Las dos fotografías que nos muestra el museo y que aquí yo traigo en esta lámina, en la parte de arriba es la hacienda de Rosario y en la parte de abajo es la hacienda de Clavería. Actualmente estas haciendas todavía se siguen manteniendo en pie. En el caso de la ex hacienda de Rosario, únicamente tenemos el casco de la hacienda. Y si ustedes van a lo que ahora es el Town Center de Rosario y van al área de comida rápida, se van a encontrar que mantiene el casco de la hacienda y su puerta original. La puerta ya es muy, muy vieja, pero todavía la tienen ahí exhibida, y pues el casco lo restauraron de tal manera que se viera como en su momento lucía la hacienda de Rosario. Y la hacienda de Clavería actualmente alberga una escuela que se llama El IPADE, y también hace visitas guiadas de manera gratuita para que ustedes entren y puedan ver cómo era la hacienda por dentro. Por favor, en la siguiente. De ahí pasamos a la época de la independencia. Azcapotzalco es una parte importante de la lucha por la independencia, ya que ahí se origina la última batalla por la independencia el 18 de agosto de 1821. La imagen que nosotros estamos viendo y que es parte importante del museo es Encarnación Ortiz. Encarnación Ortiz tuvo un valor muy grande dentro de la batalla por la independencia, ya que él muere tratando de salvar al último cañón que tenían los insurgentes. Entonces, se los quita, pueden pelear y ganan y lo matan. Entonces, al matarlo, pues toda la gente se enardece y empieza a pelear como con más ahínco y ganan la batalla. Y entonces se firma el Tratado de Paz por la Independencia. Todo esto ocurre en el atrio de la iglesia de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Y lo que nosotros vamos a ver dentro del museo es el acta de defunción de Encarnación Ortiz. Es una copia, ya que la original se encuentra dentro de la iglesia y se encuentra resguardada. Pero bueno, nos platican parte de la historia de quién fue Encarnación Ortiz y la importancia que tuvo dentro de Azcapotzalco. La siguiente, por favor. Ok, nos vamos a la época porfirista y época moderna. En la época porfirista vamos a poder ver fotografías de lo que actualmente nosotros podemos ver en la avenida Azcapotzalco. La avenida Azcapotzalco, cuando llega Porfirio Díaz, porque era el lugar favorito de Porfirio Díaz. Ahí Porfirio Díaz iba y pasaba sus vacaciones dentro de la hacienda de Rosario. Y bueno, la gente que tenía mayor poder adquisitivo, pues con tal de quedar muy bien con Porfirio Díaz, pues empieza a realizar sus casas de forma afrancesada, y todavía podemos ver dentro de la avenida Azcapotzalco casas que todavía se conservan originales, que son muy grandes y que tienen ese estilo afrancesado que todavía se sigue viendo. Y el tranvía, se empieza a usar el tranvía en esa época. Incluso si ustedes van
por la avenida Azcapotzalco. Incluso todavía podrán ver en algunos bloques de calles las vías originales por donde pasaba el tranvía, que antes era jalado por mulas. También contaba con una plaza de toros. Actualmente esa plaza de toros es un lienzo charro y pues todavía sigue funcionando como tal. La siguiente, por favor. Dentro de los personajes ilustres que nosotros tenemos en Azcapotzalco, bueno, van a poder ver una sala dedicada especialmente a los vecinos ilustres de Azcapotzalco. En este caso, uno de los vecinos ilustres es Fernando Montes de Oca. Se dice que Fernando Montes de Oca nace en Azcapotzalco, en la colonia de Recreo, y lo que nosotros vamos a ver dentro del museo y que estamos viendo en esta pequeña fotografía es el acta de matrimonio de sus padres. Como tal, no hay un acta de nacimiento de él, pero sí tenemos el acta de matrimonio de sus papás. Y bueno, se deduce que Fernando Montes de Oca nace en Azcapotzalco y posteriormente se va al castillo de Chapultepec como militar y bueno, parte importante porque pues, hace la batalla en el bosque de Chapultepec. Es uno de los personajes de la batalla en el bosque de Chapultepec. Y bueno, la fotografía con los cadetes es porque es un altar que se le erigió en el centro de la delegación, de la alcaldía, perdón, y se le rinde honor cada vez que es su aniversario, pues se le rinde honor a este cadete. Otro de los personajes ilustres que tiene Azcapotzalco y que también tiene sus fotografías, pues es Eulalio López Sotoluco, es José José, súper famoso porque incluso su casa la pueden ir a visitar, también hacen recorridos para visitar su casa, es un tranvía que se llama Ormibus y pueden ir cantando todas las canciones de José José mientras visitan su casa. Y también su altar que está justamente en el Parque de la China en Azcapotzalco. La siguiente, por favor. Los murales que ustedes van a ver dentro del Museo de Azcapotzalco fueron hechos por el maestro Iseo Noyola. Dentro de Azcapotzalco, dentro del museo, perdón, también van a ver pinturas y frescos de él, todos son obras de él, en donde él ha hecho la historia de Azcapotzalco, hace una reproducción magnífica de la biblioteca José Vasconcelos, que se encuentra en la Casa de Cultura, atrás de la Casa de Cultura de Azcapotzalco, y la pintura de Juan Gorman, que es la que nosotros vamos a ver dentro de esa biblioteca. Él hace un pequeño fresco de manera muy congruente con el original, y la van a ver dentro del museo también, donde les está platicando pues cómo es que se hizo este fresco por una persona que nadie conocía y que se dio a conocer por haber hecho esa pintura y que es Juan O'Gorman. Bueno, la siguiente, por favor. El Museo Regional de Azcapotzalco se encuentra en la ex hacienda de Rosario, en el número 1560, en la colonia Prados de Rosario. Está abierto, bueno, en este momento se encuentra cerrado, pero normalmente está abierto al público de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. La entrada es libre y vale mucho la pena, y de verdad que lo visiten. A pesar de que es un museo pequeño, pues alberga muchísima historia, de manera muy concreta, yo se los platiqué, pero ustedes pueden ir al museo y pueden ver cómo Azcapotzalco tiene historia desde la época prehistórica. Entonces, tanto así que se tiene planeado abrir una nueva sección, porque no sé si ustedes ya lo sepan, en octubre del año pasado se encontraron vestigios arqueológicos en un condominio teotihuacano en lo que es la parte trasera del mercado de Azcapotzalco. Está resguardada actualmente por el INAH para poderla rescatar, al estar haciendo excavaciones y estar y empedrando calles, que es lo que ahorita están haciendo en Azcapotzalco. Se dan cuenta y descubren ese conjunto habitacional tepaneca. Recordemos que el centro ceremonial de los tepanecas pues estaba muy cerca, que es donde ahorita está la Catedral de los Apóstoles Felipe Santiago. Entonces, este conjunto tepaneca teotihuacano, pues lo encuentran aquí y ahorita actualmente está resguardado. Entonces se quiere hacer un programa para que parte de toda esa historia igual se traslade al Museo de Azcapotzalco
y toda la gente pueda conocer esto. Les voy a pasar próximamente la página donde ustedes pueden ver las fotografías y pueden ver la historia de estos que se encontraron el año pasado dentro del centro de Azcapotzalco. Y pues bueno, espero que les haya servido la pequeña reseña. Y de verdad, visiten este museo, vale mucho la pena. No solamente es el museo, también se encuentra el Museo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, y se encuentra un pequeño museo que se llama de los pueblos regionarios de Azcapotzalco. Vale mucho la pena que lo conozcan, vale mucho la pena que conozcan toda la historia de Azcapotzalco, desde cómo el tianguis originalmente de Azcapotzalco se traslada a lo que conocemos como el tianguis de Tlatelolco. Bueno, originalmente estaba en Azcapotzalco. Entonces, todos los barrios originarios que tiene, la historia de cada barrio originario, cómo se realiza el penacho de Moctezuma en uno de los barrios originarios de Azcapotzalco. Entonces, vale mucho la pena que conozcan este museo. Entonces, como buena chintolola, yo los invito a que acudan a Azcapotzalco, conozcan su historia, la difundan, porque de verdad, Azcapotzalco es maravilloso. Entonces, agradezco mucho la oportunidad, Lulú, y cuando pase esta contingencia, pues yo los espero aquí, podemos hacer muchísimos recorridos, podemos conocer toda la historia de Azcapotzalco, es un pedacito, pero yo les podré enseñar toda la historia de Azcapotzalco como buena chintolola que soy. Por cierto, chintolola se deriva de dos palabras, chintli, que es como cuntaparrabo, y lol, que es muy grande. O sea, si nosotros juntamos las dos palabras, pues bueno, Azcapotzalco no quiere decir más que, chintololo no quiere decir más que indio nalgón, entonces ya se nos quedó ese como apelativo para todos los chintololos, lejos de ser un insulto, pues ahora ya lo tomamos como propio de los descendientes de Azcapotzalco. Entonces, pues muchas gracias, yo los espero, y gracias, Lulú, por la invitación. Muchas gracias, Marilu. Pues bueno, me voy a fijar la próxima vez que vayas a Azcapotzalco, a ver qué tal. Sí es cierto lo que se dice de los chintololos. Claro que Bueno, sí, pues sí, efectivamente, Azcapotzalco tiene mucha historia detrás. Incluso por ahí escuché hace algunos días un comentario de alguien que decía que si Hernán Cortés hubiera llegado unos siglos antes al Valle de México, hubiera tenido que pelear contra los tepanecas. Claro, sí. En lugar de la Triple Alianza, ¿no? Claro, bueno, de hecho los tepanecas se extendieron muchísimo. Tezosomoc, que era el gobernante de Azcapotzalco, pues logró dominar muchas tierras. Hubiera seguido dominando si no es porque la Triple Alianza, pues dice, bueno, ya estuvo, ya vamos a luchar contigo porque creo como que te estás apropiando de todo, y entonces se termina el poderío de Azcapotzalco. Pero realmente él estaba logrando muchísimo, desde Texcoco, incluso se extendía hasta más allá de Chapultepec, el reino de Azcapotzalco. Sí. Es muy interesante la historia de Azcapotzalco, íntimamente ligada con Tenochtitlan, con lo que somos ahora, ¿no? Pero bueno, yo no soy de Azcapotzalco y sí me considero un poco chintolola. Ay, pero no lo conozco. No lo conozco y estoy dispuesta a que saliendo de esta pandemia voy a correr a este museo que tú nos estás recomendando, y si nos haces el favor de ponernos en contacto o tú misma darnos un recorrido, te lo voy a agradecer. Porque ya me puse como meta ir a conocer Azcapotzalco porque no lo conozco a fondo. Fíjate que yo fui mucho tiempo fui al CCH en Naucalpan y pasaba mucho por allá por el Rosario, por Azcapotzalco, pero nunca me fui a esa región a conocer. Y hace poco leí en un libro que decía, hay que conocer Azcapotzalco antes del fin del mundo, por lo menos del fin de nuestro mundo. Entonces ya me lo propuse. Muchas gracias. Y así vamos a comer una petrolera, que es un platillo típico que únicamente se come en Azcapotzalco. Ahí les cuento la historia de por qué se llama petrolera,
y vamos a visitar la cantina más antigua de la Ciudad de México, la tercera licencia de la Ciudad de México. Entonces, de verdad incluso su dueño nos atiende de una manera tan cordial, porque él personalmente nos recibe y él nos platica la historia. Si ustedes quieren, nos echamos unos drinks ahí. Es muy padre, de verdad es que es muy, muy, muy bueno conocer Azcapotzalco. Entonces yo muy orgullosamente de Azcapotzalco les puedo mostrar todo lo que quieran. Gracias. Pues te agradezco mucho. Ángel, ¿tú querías decir algo? No. Bueno, sí y no. Ya lo comentó realmente Elia, y pues yo que vivo en la Cuauhtémoc somos vecinos de Azcapotzalco, y personalmente yo ando muchísimo por ese barrio, por esa alcaldía, y solo resaltar que la avenida Azcapotzalco es quizá la calle más hermosa de toda la alcaldía, así que pues también me hago el propósito de conocer más a fondo Azcapotzalco. Claro, y de hecho la avenida Azcapotzalco es la más antigua. La avenida Azcapotzalco sigue manteniendo su traza desde la época prehispánica. Entonces, como les digo, Azcapotzalco está lleno de historia. Entonces, de verdad, yo les invito a que lo recorramos juntos y se van a sorprender con todo lo que van a saber y con todo lo que se van a encontrar. Pues ya lo muchas creo. gracias. Sí, estaba recordando el comentario ahorita de Elia que estaba diciendo que debemos de visitar Azcapotzalco antes del fin del mundo. Entonces le voy a pedir a Marilu que nos cuente la leyenda precisamente de la hormiguita que sube por la torre y qué tiene que ver con el fin del mundo, ¿no, Mari? Así es, la catedral, porque ahora ya es catedral, desde hace un año la iglesia de los santos apóstoles Felipe Santiago ya es catedral de Azcapotzalco. Entonces, si ustedes llegan dentro a la iglesia, se van a encontrar en la fachada, que es de barroco muy temprano, se van a encontrar hasta arriba una pequeña hormiga, el símbolo de Azcapotzalco, desde luego. La leyenda dice que esa hormiga recorre 1 milímetro cada año. Entonces, al momento de que esa hormiga llegue a la torre campanario, el mundo se va a acabar. Bueno, pues hasta ahorita yo he visto que a la hormiga le falta mucho rato para que llegue a esa torre campanario, entonces pues esperemos que ahora que pase la pandemia siga en su misma posición y podamos disfrutar mucho de mi alcaldía. Sí, que ya no suba esa hormiguita. No, que no suba, que ya se quede. Bueno, muchas gracias, Marilu. Gracias Bueno, a y ti. ya para concluir esta hermosa sesión sobre estos museos poco conocidos, ahora me toca a mí hablarles de un museo, para mí en lo personal de mis favoritos, está en la delegación Coajimalpa, y este museo es poco conocido a pesar de que está en el mero centro de la explanada delegacional. ¿Por qué? Porque muchas veces Coajimalpa, cuando nosotros hablamos de Coajimalpa, pensamos que es un sitio que solamente es de Santa Fe y todos estos centros de negocios que están establecidos ahí, o que hace muchos años fue un basurero, ¿no? Porque toda la zona que es Santa Fe ahora. Pero no nos damos cuenta de toda la historia que tiene la delegación Coajimalpa, y precisamente en el corazón de Coajimalpa está uno de los museos para mí más interesantes, y es sobre uno de los ídolos ahora sí que del pueblo mexicano, que es Pedro Infante. Les voy a compartir la presentación. Aquí está. Bueno, el museo se llama Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante, y como les dije, está en el mero corazón de la explanada delegacional de Coajimalpa. Ok, en México, para que vean ustedes la importancia que ha tenido Pedro Infante en la cultura de nuestro país, hay 5 museos dedicados a Pedro Infante. El primero va a estar en Mazatlán, Sinaloa. Se llama Museo El Rincón de Pedro Infante. Es esta casa, y ustedes dirán, ¿por qué ese museo tan viejo? ¿Por qué no le metieron presupuesto? Bueno, porque resulta que narra la historia que en esta casa nació Pedro Infante. Entonces, de esa casa donde él nació, pues hicieron un museo muy parecido a la historia que nos contaba Angelina en la parte del Museo Aragón. Una casa que al final se convierte en un museo por toda la historia que tiene atrás. También hay otro museo, ese ya tiene más presupuesto, que está en Guamúchil, Sinaloa, es el Museo de Pedro Infante Cruz. ¿Y por qué en este espacio? Porque a pesar de que Pedro nace en Mazatlán, la mayoría de su infancia, lo que fue su adolescencia, su juventud al principio y su primer matrimonio lo va a hacer en Guamúchil.
También hay uno en Mérida, Yucatán. Esta pequeña galería, porque no es prácticamente un museo, sino es una galería, está dentro de lo que fuera la casa de Pedro Infante en Mérida. Actualmente me parece que es un hotel y tienen un espacio destinado para la galería de los objetos y fotografías de Pedro Infante. ¿Por qué es importante Mérida? Porque si ustedes recuerdan, pues en ese fatídico 15 de abril que fallece el ídolo del pueblo, precisamente él estaba volando de Mérida a la Ciudad de México. Ni siquiera alcanza a salir del círculo de la Ciudad de Mérida cuando cae el avión en donde él venía y pues fallece. Otro lugar en donde hay un museo de Pedro es Isla Arena, en el municipio de Calquini, en Campeche. Yo como campechana me da pena decir que no conozco ese museo, pero se hace este espacio porque Pedro acostumbraba a estar en Mérida y como ustedes pueden ver, geográficamente Mérida está muy cerca de Campeche, aproximadamente a 1 hora y media o 2 horas en carro. Entonces, él solía ir a esa zona de Calquini para disfrutar de la playa y de la tranquilidad, porque es un espacio bastante aislado. En donde él tenía la casa se recolectan una serie de objetos y se hace este museo en lo que es el faro de Isla Arena. Quienes van a patrocinar todos estos museos van a ser precisamente los hijos de Pedro Infante, específicamente sus dos hijas, Irma Infante y Lupita Infante. Ellas dos son las que han patrocinado y han promovido estos museos. Pero en la Ciudad de México tenemos un museo dedicado a Pedro Infante. A lo mejor muchos no lo saben, pero sí lo tenemos y es totalmente gratuito. Y va a estar precisamente en Coajimalpa. ¿Pero por qué va a estar un museo de Pedro Infante tan lejos? ¿Por qué no lo pusieron en el centro histórico si queremos recordar al ídolo del pueblo? Bueno, porque Coajimalpa y Pedro Infante van a tener una relación, ¿va? Cuando Pedro Infante empieza a filmar la película Los Tres García, ¿ustedes lo recuerdan? A los Tres García, los Tres Luises, se van a filmar unas escenas precisamente en Coajimalpa. El pueblito donde vivían los Tres García se llamaba San Luis de la Paz. Si nosotros buscamos ese pueblo, está en el estado de Guanajuato, pero las escenas se filmaron en el centro de Coajimalpa, en lo que es la parroquia de San Pedro. Aquí tenemos una fotografía que les puse un poco borrosa porque se tomó de un clip de una película, donde se ve ahí el abuelito, esta manchita de acá es la abuelita, y aquí viene Lupita y el papá de Lupita, de la película Los Tres García, y se ve la estructura de la iglesia. Y aquí tengo una foto actual de la iglesia de San Pedro de Coajimalpa. Como se dan cuenta ustedes, es el mismo espacio. Se dice que cuando Pedro filma estas escenas en Coajimalpa se da cuenta de que es un lugar hermoso, es un lugar tranquilo, alejado de la ciudad. Para él, que era un artista que vivía muy cerca de lo que eran los estudios Tepeyac, ahí por la Basílica de Guadalupe, pues él buscaba mucho la tranquilidad y si iba a edificar un lugar donde vivir, pues lo iba a edificar precisamente en Coajimalpa, que le ofrecía esa tranquilidad y esa naturaleza que él estaba buscando. La casa de Pedro Infante en Coajimalpa fue muy famosa, era enorme, tenía sala de cine, tenía su propio barbería, porque este señor tenía un fanatismo por cortarle el cabello a todo el mundo. Se dice que cuando llegaban sus visitas, él lo primero que hacía era sentarlo en la silla de peluquero y empezarle a trasquilar el cabello a su gusto, porque entre todos los oficios que él tuvo antes de ser actor y cantante, pues también fue peluquero, fue carpintero y todo lo demás. Él va a construir esta gran casa e incluso construye una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe dentro de lo que era su casa. La casa fue muy famosa, les digo, en esa época porque incluso la gente el Día de Reyes, el 6 de enero, se formaba en la entrada de la casa de Pedro Infante porque él todos los años regalaba juguetes y ayuda económica a las personas que se acercaran. Entonces ya desde temprano, como buenos mexicanos, ya estaban haciendo fila para la repartición. ¿Qué pasa con esta casa? Esta casa, por desgracia, desaparece porque cuando Pedro muere hay muchos problemas con la herencia. Por ahí se dice que su manager parece ser que lo estafó en algunas propiedades, los hijos. Hubo muchas complicaciones y finalmente esta casa fue vendida. Actualmente no existe. Estaba sobre la carretera a Toluca y ahorita pues está ocupada por un corporativo de estos modernos que hay al día de hoy, ¿verdad? Por desgracia pues se perdió.
Ahora bien, antes de construir el museo, ya el pueblo de Coajimalpa estaba muy, muy afianzado con el recuerdo de Pedro Infante. Esto lo podemos ver en las placas que hay en la explanada, donde está dedicado, hay un busto, perdón, de Pedro, y hay un foro Pedro Infante donde se dan festivales y todo lo demás. Y hay placas que recuerdan que precisamente ahí vivió Pedro Infante y pusieron una frase muy bonita que a mí me gustó, que dice, aquí vivía yo, un rinconcito del cielo que el pueblo mexicano me dio. Entonces, él habla precisamente de Coajimalpa como un espacio que le da un lugar tranquilo en donde él podía vivir. Bueno, por todo esto, entonces en el año 2015 se decide construir el Centro Cultural Nacional Pedro Infante. Esta fue una contribución que hicieron a cargo de Conaculta, de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y la Delegación Coajimalpa. Es un museo hermoso. Desde la fachada ustedes pueden ver que tiene algunas fotografías alusivas a las películas más famosas que él hizo, y incluso aquí vemos la foto de donde está él con sus dos de sus hijos, que deben de ser Lupita Infante y Pedro Infante Jr. Actualmente la que está viva todavía es Lupita, Pedro falleció hace algunos años. ¿Dónde se encuentra? Les decía, en la explanada delegacional. El museo se encuentra en la avenida Juárez, sin número, esquina con Veracruz, en el centro de Coajimalpa. El acceso al museo es totalmente libre, no tiene ningún costo y prácticamente en los horarios de martes a domingo se puede acceder cuando pase la contingencia, ¿verdad? Pueden llegar en transporte público, saliendo desde el Metro Tacubaya hay transporte que te lleva al centro de Coajimalpa. Si no, si te dejan sobre la carretera México-Toluca, incluso es muy cercano que tú lo camines y que vayas disfrutando Coajimalpa desde abajo, ¿no? Y subas a lo que es el centro de Coajimalpa, te puedes comer algo ahí y disfrutar de este espacio que es como un pedacito todavía tradicional de la tan urbanizada Ciudad de México. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, van a encontrar fotografías de sus películas, fotografías de la vida personal de de Pedro, con algunos artistas conocidos. Aquí vemos a la Tucita, que se ha vuelto muy famosa con todos estos memes que sacan. Pues la Tucita pues ha vuelto muy famosa, y todos los autos que él usaba y de su vida cotidiana. Este museo también recolectó lo que son las vestimentas originales de su película. Aquí vemos la bata de Pepe el Toro, estos uniformes que utilizó en algunas películas. Este es el uniforme de Víctor Andrade, de los Tres Huastecos. Acuérdense que uno de ellos era militar, ¿ok? Este es un mural que a mí me llamó mucho la atención que hicieron, es Quetzalcóatl. Vean cómo se combinan en un mural contemporáneo, pues la historia de Pedro, pero también como la historia prehispánica, porque fíjense que aquí está Quetzalcóatl, pero en el cuerpo de Quetzalcóatl, lo que ven ustedes aquí, estos cuadritos son fotografías de Pedro Infante. Y aquí arriba tenemos a Pedro con, no sé si la reconocen, ¿quién es? Con Sara García. Y tenemos a los otros dos García, ¿no? Y ya serían los tres Garcías. ¿Por qué? ¿Por qué los tres García? Precisamente porque se filma en Coajimalpa estas escenas. Y bueno, por aquí vemos a María Félix y algunos personajes de la época. También van a encontrar souvenirs, muñecos que fueron pues famosos en la época que salieron de Pedro Infante. Eso es porque mucha gente es coleccionista de este personaje, ¿no? Y coleccionan revistas, pósters, discos, muñecos, de lo que salga, ellos lo van a comprar. Y los pósters de sus películas, como El Enamorado, que firma con Sarita Montiel. Aquí lo vemos con Chachita, está con Tizoc. Ok, y otra característica que también tiene este museo, que a mí me parece por lo más divertida, es que tiene una sala de cine. Entonces, tú puedes llegar al museo, lo recorres y luego puedes entrar a ver una película de Pedro Infante que se está proyectando en esta sala de cine. Las funciones son totalmente gratuitas y normalmente se programan los fines de semana. Y ahí pasan los clásicos de Pedro Infante y bueno, está adornada por algunas fotografías de él. Ajá, y bueno, de la historia cinematográfica que tuvo. Bueno, este es un pequeño video
donde podemos ver el acceso al museo, es de 2 pisos. Aquí se ve la sala de cine. Vemos ahí. Va a subir un poquito la rampa. Bueno, para mí es una experiencia muy padre si tú eres fan, uno, de Pedro Infante, de las películas de Pedro Infante, y dos, si eres fan de la época de oro del cine mexicano, de seguro te va a gustar este museo porque vas a recordar mucho de esas películas. Para mí, que yo solo vi televisión abierta durante la juventud porque no tuve ningún sistema de cable que me ofreciera otra cosa, yo sí soy muy fanática de las películas de Pedro Infante y de la época de oro del cine mexicano. Entonces, llegar a este espacio y ver todo esto para mí fue fantástico porque incluso hay objetos como este que pertenecieron a la casa que tuvo Pedro en Coajimalpa. Es un museo gratuito, como les dije. Ay, déjenme dejar de compartir. Es un museo gratuito y tiene esa gran ventaja de que tú puedes disfrutar de un día completo en la delegación Coajimalpa. O sea, no solamente visitar el Museo Pedro Infante, puedes visitar la iglesia de San Pedro, el Centro Cultural Coajimalpa, que tiene una biblioteca adentro, la explanada, incluso irte a comer unas flautas por ahí del mercado, como nosotros vimos, Eli, ¿te acuerdas? Comimos por ahí, muy rico. Entonces, se disfruta bastante un paseo por Coajimalpa. También Coajimalpa es muy famoso por las fiestas en Semana Santa. Se dan mucho estas celebraciones y que el pueblo participa. Entonces todavía conserva esa parte tradicional que muchos espacios de la Ciudad de México ya perdieron. Entonces yo creo por mi parte sería todo en cuanto al Museo Pedro Infante. No sé si ustedes tengan algún comentario que hacer sobre este espacio o algo que compartir. Mari. Sí, me gusta cómo cada cosa que fuimos contando los compañeros y yo se va como que entrelazando. Justamente en Azcapotzalco, en la Hacienda de Rosario, que no conozca la Hacienda de Rosario y quiera conocerla, pues basta con que vean una película de Pedro Infante que se llama La Tercera Palabra, perdón. Sí. Esa película fue rodada en la Hacienda de Rosario de Azcapotzalco. Entonces, si ustedes quieren verla, pues ahí lo van a poder ver todo su esplendor magníficamente en esta película. Sí, claro, con Marga López y Sara García y la otra señora no recuerdo su nombre, la verdad, que eran sus tías, ¿no? Era muy bonita esa historia de La Tercera Palabra, una película muy diferente a las que Se ya llama había hecho. Prudencia Grifel. Sí. Prudencia Grifel, Sara García y sí. Ah, ok, gracias. Ángel. Es ahí donde canta esta famosa canción que dice: yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, me cuadra el campo y el chiflido de sus aires, y mis compañeros son mis buenos animales. Oh, ya. Mira, pues bueno, qué bonita aportación. Pero la habías cantado ya en tono Pedro Infante. Ah, no, sí, la tengo montada, pero ya en otra No ocasión. venía preparado. Deja saco la guitarra. ¿Alguien más gusta hacer algún comentario para cerrar? Yo, ya para finalizar, Ajá. retomo el comentario de Marilú. Uh-huh. Realmente, sin ponernos tanto de acuerdo, muchas de las historias que compartimos esta noche tienen mucho en común, ya sea un personaje, una fecha, una historia, pero todas, así como lo hermoso que es la historia de México, se van entrelazando, y ahí es lo curioso, lo maravilloso de saber la historia de la ciudad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más de ustedes, chicos, que quiera aportar algo ya para cerrar esta plática de museos poco conocidos de la Ciudad de México? Pues como dijimos en el Inter, ¿no? Hay que cantar 100 años. Pero espero que sea fuera ya de la pandemia, Sí, no, por no favor, en el ya nos encierro. podemos ir a Garisaldi, ahí al Tenampa y lo cantamos ya con todo gusto, ¿no? Pues agradecerte que hayas dado este recorrido en conjunto, esta explicación que diste del Museo de Pedro Infante, que la verdad para todos los que nos gusta el cine mexicano, pues es un regalo a la vista, al oído, es irte a sentar ahí a la butaca del Museo Pedro Infante y observar pedazos de película que se están reproduciendo a cada momento, y vas a ver todo el vestuario que utilizó, los autos que están impresionantes, Sí.
Y después irte a dar un paseíto ahí a Coajimalpa, que nos va a hacer muy bien, mucho bien. Sí, gracias. Bueno, pues yo nada más siempre me despido con esta frase y a mí es una frase que me encanta y es una frase que a todos les digo cuando termino mis recorridos turísticos y dice, para enamorarte de México tienes que conocer su historia. Entonces yo los invito a que conozcamos la historia de México, muchos ya la conocemos, pero que sigamos transmitiéndole el amor por nuestro país a toda la gente, no nada más a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas, a toda la gente, y que vean que México es esplendoroso en cuanto a cultura, comida e historia. Muchas Muchas gracias. gracias, Mari. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos por estar el día de hoy acá, por prestar su tiempo, su entusiasmo, su corazón y su conocimiento a esta llamada de emergencia que les hice, ayúdenme, ayúdenme, para proyectar estos museos que nosotros queremos que la gente conozca, que se tome el tiempo de ir a verlo, que aprenda un poco más y que nosotros también nos den la oportunidad de poder transmitir el conocimiento que tenemos. Les agradezco mucho, les deseo muy buenas noches y a todos los que nos ven, pues ojalá y nos dejen sus comentarios aquí en Facebook. Nosotros estaremos tratando de contestar las dudas que tengan. Que tengan muy buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches.